eh, contaros un poco sobre qué son, cómo funcionan y cómo las podemos utilizar. Un par de disclaimers. Yo no trabajo para ninguna de estas compañías de las que voy a hablar y de los productos que os voy a hablar, ¿vale? Nosotros tampoco somos especialistas en estos tipos de modelos, ¿vale? Pero bueno, sí que los usamos recurrentemente. Un poco así de contexto, yo estoy en el grupo de neuroimagen computacional de aquí del Instituto de Investigación de BioVizcaya, que nos dedicamos normalmente pues a todo lo que es relativo a la neuroimagen, pero bueno, la inteligencia artificial, si sabéis un poco de historia, está muy entrelazada con la neurociencia y pues también somos bastante especialistas en todo esto de la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning, ¿no? Y hoy pues os vengo a contar un par de consejos de lo que entre todos los estudiantes, los IPs, que los usamos bastante a diario, cómo las utilizamos y cómo las podríais utilizar vosotros, ¿no? Eh, Así como índice de las tres cosas que quería hablaros hoy. Lo primero es qué son estas inteligencias artificiales. Yo creo que es importante pasar pues, unos minutos hablando de qué son, cómo funcionan, ¿no? Y entender un poco su historia y cómo surgen. La siguiente parte sería entender cómo usar estas inteligencias artificiales, específicamente las que generan texto, ¿vale? ChatGPT es una generadora de texto, ¿vale? Es lo que se considera inteligencias artificiales generativas porque generan cosas y en este caso generan texto. Y creo que hay muchas inteligencias artificiales que ya no solo crean texto, sino que pueden hacer cosas mucho más interesantes que creo que pueden ser de utilidad para muchos de vosotros, ¿no? Entonces, lo primero de todo, ¿qué son estas inteligencias artificiales? ¿Vale? Y bueno, yo me quería remontar a dónde surge la inteligencia artificial, ¿no? O dónde surge este campo. Pues bueno, una de las primeras personas que teorizó sobre las inteligencias artificiales fue Alan Turing. No sé si lo conocéis, pero Alan Turing fue un matemático muy importante del siglo XX. Si alguien ha visto la película Enigma, también, bueno, pues estuvo ahí creando los primeros ordenadores para luchar contra los nazis y él generó como el primer test para medir inteligencia artificial en el sentido y obtuvo su nombre, ¿no? Que es el test de Turing. El test de Turing es un test muy simple, que es más un test conceptual, en el cual ponen a distintas personas en una habitación, ¿no? Con un ordenador y ese ordenador pues pueden preguntarle cosas y le responden cosas de vueltas. Y no saben si la persona que está respondiendo detrás es un ordenador o una persona que está sentada en otra habitación escribiendo las respuestas, ¿no? Y bueno, esto que sepáis, ya hace más de una década que este test se pasa, es decir, que si tú pones a personas delante de un ordenador, les dices que hablen con ese agente, no saben distinguir de si es un humano el que está detrás de las respuestas o es un ordenador, ¿no? Pero bueno, esto es más un test conceptual, no significa ni que las inteligencias artificiales de hoy en día puedan percibir cosas, ni que son más inteligentes que nosotros, ni que tienen conciencia, ¿eh? Esto, bueno, está ahora muy de moda, pero el consenso general es que aún no hemos llegado ahí y pues hay muchas teorías de si llegaremos o no, y pues hoy tampoco entraremos a hablar de eso. Pero lo que sí que quería hablar es de los últimos 5 años, ¿vale? Esta explosión de las inteligencias artificiales, aunque viene de muchas décadas atrás, o sea, Alan Turing cuando empieza a idear todas estas cosas son los años 40, ¿vale? O sea, lleva a hacer 80 de años de esto, pero bueno, estamos viendo en el momento oportuno, porque uno, los algoritmos se han desarrollado correctamente y dos, tenemos la capacidad computacional para hacer todo este tipo de modelado. Seguro que igual habéis escuchado que todos estos algoritmos, ChatGPT, etc., necesitan mucha energía. Y cuando hablamos de mucha energía es energías equivalentes a países enteros para su entrenamiento y luego para usarlas. Esto es algo que también preocupa dentro del contexto, pues, ¿no? De todo el cambio climático y estas cosas, cómo vamos a pues correr y crear la energía para todos estos modelos, porque consumen bastante y es el límite que tenemos ahora mismo, ¿no? Que no tenemos suficiente poder computacional y no tenemos suficiente energía para lo que requiere todas estas cosas. Pero bueno, en los últimos 5 años hemos visto una explosión enorme y todo esto surge con el primer paper que publica a Google que se llama Attention is all you need, ¿no? La atención es todo lo que necesitas, que fue un cambio de paradigma donde empezamos a ver y entrenar modelos de una manera como más como lo haríamos los humanos, que es, bueno, cuando yo estoy viendo un texto entero,
¿En qué partes me fijo, ¿no? ¿Dónde pongo la atención, ¿no? Y pues bueno, esto son unas fórmulas matemáticas para asegurarse que cuando estamos mirando un texto o generando un nuevo texto, nos estamos enfocando en las palabras correctas. Y como veis, aquí os estoy enseñando pues, un pequeño timeline de GPT, que es el modelo de la compañía OpenAI, que su objetivo es crear una inteligencia artificial general, es decir, que sea capaz de hacer de todo y a un nivel mayor o mejor que los humanos. Y su primer modelo sale en 2018, ¿vale? GPT-1 y GPT-2 son capaces de generar texto, pues que parece razonable, pero se inventan mucho las cosas y no es tan factible. Te generaba cosas como un artículo de periódicos sobre que hay alpacas en el monte Amboto. Y tú lo lees y pues está bien escrito y tiene sentido, pero obviamente pues alpacas en el monte Amboto pues no hay. Pero es nada, hace nada con GPT-3, que es el modelo que va debajo de ChatGPT. Esto se saca más como al mundo científico, los científicos empiezan a decir, wow, esto pinta como algo. Y de repente surge ChatGPT en noviembre de 2022, o sea que estamos hablando de hace año y poco. O sea, esta es una revolución que está siendo muy rápida, donde pues usando unos pequeños trucos, que es entrenando el modelo para que se comporte más como un agente, ¿no? Y puedas hablar con él, acabamos con un modelo que es súper potente porque puede hacer de todo y puede interactuar con nosotros de una manera muy natural. Y ya el año pasado sale GPT-4, que ya no solo puede interactuar con textos, sino que como veréis más adelante que os enseñaré, le puedes dar gráficas, le puedes dar datos, le puedes dar imágenes, puedes generar imágenes, o sea, ya es como la bomba, ¿no? Y bueno, los expertos están bastante de acuerdo en que esto va a seguir así, o sea, que esto está siendo bastante exponencial, está siendo una carrera entre todas las grandes empresas y en todos los sectores, ¿eh? Porque también, por ejemplo, no sé si conocéis otra herramienta que se llama Dalí, que es una generadora de imágenes. En vez de generar texto, genera imágenes. Y pues hace 2, 3 años las imágenes que generaban, pues hay niños pequeños que generan imágenes más bonitas y ahora somos incapaces de distinguirlas de fotos reales, ¿no? La foto esta del Papa que circuló por ahí con una chamarra así blanca, súper guay, que era totalmente falsa y la gente pues se lo comió con patatas. Eh, y para que veáis el paso tan rápido el que vamos, hace solo 2 semanas, OpenAI, la compañía de ChatGPT, saca Sora, que es una inteligencia artificial que es capaz de crear vídeo. Vídeo que es muy difícil de darse cuenta que no es real, que no es un vídeo real, al menos que te pongas a fijarte muy bien en los detalles, ¿no? Y esta es la primera regla de los artículos científicos, que es no nos fijemos en lo que pone en este artículo científico de hoy en día, ¿no? Sino en los próximos dos que van a venir, que van a ser aún más locos. O sea, si estamos aquí en un año donde estaremos. Y la explosión, pues, es inminente, ¿no? Y ahora que ya os he contado un poco pues, de la historia, ¿no? Y como esto veis que va a ir a más. Quiero centrarme un poco en qué son estos modelos, ¿no? Estos modelos, que por sus siglas en inglés se llaman Large Language Model, ¿no? Modelos grandes del lenguaje, ¿vale? Son modelos que lo que utilizan es texto como entrada y sacan texto como salida. Y se entrenan, para que os imaginéis, en todo el Internet, pero cuando me refiero a todo el Internet, estamos hablando de una cantidad muy loca de datos, o sea, se ha leído toda la Wikipedia, se ha leído todo Reddit, se ha leído todo Twitter, se ha leído todas las enciclopedias de medicina que haya podido encontrar por el Internet, que son muchísimas, y se entrena de una manera muy fácil, ¿vale? Que es le das texto, ¿vale? Le das 100, 200 palabras y lo que tiene que hacer es predecir la siguiente palabra. O sea, el único entrenamiento que llevan es ese, es yo le doy un montón de texto y lo que tú tienes que ir es generando cuál va a ser la siguiente palabra, cuál es la siguiente palabra, cuál es la siguiente palabra. Y lo interesante de estos modelos es que como están entrenados en una base de datos muy, muy grande, y además son modelos muy grandes, estamos hablando de miles de millones de parámetros, ¿vale? Son modelos que no caben en nuestros ordenadores. Por eso ChatGPT tiene una interfaz, ¿no? Funciona por Internet porque tú lo que estás haciendo es enviarle esa información a un servidor mucho más grande que tiene mucha más capacidad para que pueda procesar lo que tú quieres hacer, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que aunque le entrenemos en esa tarea que es muy simple, ¿no? Es predecir cuál es la siguiente palabra, acaban aprendiendo a hacer un montón de cosas de las que no se había entrenado. Y esto es lo que se llama Zero Shot Learning, ¿no? Que yo sin reentrenar el modelo, sin tener que volver a enseñarle algo, ya sabe hacer cosas, ¿no? Pues en este caso sabe traducir, sabe generar texto que parece humano y también puede coger un texto y hacerlo más pequeño, ¿no? Hacer un sumario del texto que le damos, ¿no? Y esto es un Large Language Model.
creo que es importante explicaros un poco cómo funciona en el sentido de cómo ven las máquinas las cosas, ¿no? Porque, bueno, una cosa es el lenguaje que nosotros como humanos estamos muy acostumbrados a usar y a entender, pero es un poco como volver a la clase de lengua y literatura, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es coger ese lenguaje, ¿no? Pues en este caso, las frases y muchas cosas de las que os voy a enseñar hoy van a ser en inglés, porque, bueno, la mayor parte de estos modelos están entrenados en inglés y es lo que se suele utilizar, ¿no? Entonces, si tenemos esta frase, this is a input text, lo que tenemos que hacer, pues es un poco como lo del sujeto, verbo y predicado, separarla, ¿no? Decir, pues primero tendremos unos tokens, ¿vale? Los tokens son como las monedas o lo que yo le voy a dar a la inteligencia artificial. Entonces, pues primero necesitaremos un token que indique que empezamos una frase, un token que al final diga que hemos acabado la frase y luego pues un token para cada palabra, ¿no? Em, lo siguiente que necesitamos es, bueno, estos son palabras, ¿no? Y los ordenadores no ven palabras, los ordenadores ven números. Y lo que convertimos es ese token a un embedding, ¿vale? Que un embedding es un vector, es una representación numérica de esas palabras y que tiene unas propiedades muy guays que son que las palabras que estén más cerca tendrán esos números más parecidos, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos la frase Madrid es la capital de España, y luego le decimos, cambia España por Reino Unido y coge esa diferencia en los números, ¿cuál es la capital entonces? Y te saldría la palabra Londres, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es como lo que luego pasa al modelo, que son estos números, ¿vale? Esto es más adelante importante para que veáis un poco, conceptualicéis cuando hablamos de por qué estos modelos generan falsas verdades y estas cosas, ¿no? Recordar que para la máquina lo que tú le das son números, ¿vale? No está entendiendo en sí el lenguaje per se. Y bueno, cuando hablamos de token, también esta palabra la vais a escuchar mucho bueno, de ahora en adelante y sobre todo si estáis interesados en meteros en el mundillo, porque se habla mucho del token window length, que es cuántas palabras puedo meter yo al modelo, es decir, cuántas palabras puedo meter yo al modelo antes de que se olvide lo que le he dicho, ¿vale? Y esto es el número de tokens, que no siempre es el número de palabras, es un poquito más reducido. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Pues bueno, vamos a verlo con una frase muy típica, ¿no? Que es esta, la de Houston tenemos un, ¿no? Entonces, cogeríamos estas palabras, de Houston tenemos un, las pasamos por, las generamos esos números, ¿no? Convertimos las palabras en números, que serían estos puntitos azules, y los puntitos azules los pasamos por el rojo, que sería nuestro modelo, nuestro chat GPT, X, llámalo como quieras, y lo que sale de este modelo, en verdad, no es una palabra. Lo que te sale es una distribución de posibles palabras. ¿Vale? Y esto es importante porque lo que te está diciendo es, bueno, yo cuál creo que son las palabras más posibles. En este caso, pues salen que hay dos palabras que tienen bastante sentido, ¿no? Es Houston, tenemos un problema o Houston, tenemos un cohete. Porque la NASA, pues en las veces que hayan estado hablando, pues probablemente diga la palabra cohete y tengan un cohete, ¿no? Houston, tenemos un cohete. Entonces, lo que hacen estas inteligencias artificiales es cogen esta distribución de probabilidad y tú puedes hacer varias cosas. Puedes o coger la más probable o pues simplemente, como si hubiese muchas canicas en una bolsa, sacar una, ¿no? Y esto está con valores dependiendo de cuánto es más probable que salga una palabra u otra. Por eso, si ya habéis empezado a jugar con estas inteligencias artificiales, si ya habéis jugado con ChatGPT, veréis que si le hacéis la misma pregunta dos veces, no os va a dar exactamente la misma respuesta, porque lo que está generando es unas probabilidades de cuál es la palabra más probable que sea la siguiente. Y como hay muchas posibilidades y millones de combinaciones, pues no siempre te va a decir lo mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el futuro o hacia dónde vamos, ¿no? También para daros un poco de perspectiva. Y son los LMM, por sus siglas en inglés, que son los Large Multimodal Models, que es, bueno, ¿por qué limitarnos a texto? ¿Por qué no entrenamos todas estas inteligencias artificiales con todo tipo de datos? Texto, voz, imágenes, vídeos, señales 3D, datos estructurados, lo que sea. Lo meto todo a la vez, ¿vale? Lo convierto a esos números a un espacio común
y luego lo meto a mi modelo y el modelo acaba pudiendo hacer un montón de cosas más, ¿no? Porque ya le puedo dar una imagen y le puedo pedir que me identifique qué objetos ve en esa imagen, o le puedo hablar con texto y que me devuelva texto. Y la idea es que cuantos más datos y más tipos de datos le demos, pues más va a poder generalizar, ¿no? Porque es igual un poco con nosotros, o sea, nosotros usamos la vista, usamos el tacto, aprendemos de mil maneras, ¿no? Y no solo recibimos un tipo de datos, sino que constantemente estamos combinando esta multimodalidad. Y esto ya existe, os he puesto aquí el futuro, pero GPT-4, el que hablaba al principio, ya integra, como os he dicho, imágenes y os voy a enseñar, y las nuevas inteligencias artificiales pues ya están tendiendo a que le podamos dar todo tipo de datos, ¿vale? Ojo, dato importante, sobre todo en el contexto de la medicina, ¿vale? Es importante que los datos con los que se entrenen vayan a ser con los datos que se vayan a usar. Si hay una inteligencia artificial que no se ha entrenado con datos médicos, ¿vale? Que nunca ha visto, por ejemplo, una imagen de una resonancia magnética, pues luego no va a saber funcionar bien con imágenes de resonancia magnética. Aunque técnicamente tú le puedas meter una imagen, pero lo que te va a dar, pues no va a estar tan bien, ¿no? Y bueno, yo creo que ya os he dado un poco de contexto a todas estas inteligencias artificiales y cómo podemos usar, bueno, un poco la historia, ¿no? Para convenceros de que, bueno, esto va surgiendo, cómo funciona, para que tengáis un poco de detalle técnico a la hora luego de entender, pues, el tipo de respuestas que nos va a dar. Pero lo que me imagino que os interesa a todos es cómo podemos usar estas inteligencias artificiales, ¿no? Como decía, son, en este caso, primero vamos a mirar a inteligencias artificiales generativas. Se llaman generativas porque pueden generar cosas, ¿no? Y en específico para texto, porque en esta modalidad lo que vamos a ver es que la entrada puede ser de distintos tipos, ¿vale? O sea, la entrada puede ser también imágenes, pueden ser datos, etcétera, pero lo que nos va a salir, o lo que los ejemplos que yo os voy a enseñar, es que lo que nos va a dar de vuelta es texto, ¿vale? ¿Cuáles hay? En el título de la charla habíamos puesto a ChatGPT, pero bueno, hay muchísimas de ellas, ¿vale? Aquí os he puesto otras dos, ¿vale? Que son Gemini, que es la nueva inteligencia artificial que acaba de sacar Google. Bueno, parece que tiene sus cosas interesantes. La diferencia, por ejemplo, entre Gemini y ChatGPT en términos de las capacidades que tiene Gemini y que no tiene ChatGPT es esa ventana de contexto, el número de tokens que le podemos dar. Gemini puede utilizar más de 1 millón de tokens. Para que os imaginéis, eso es en las demostraciones que ellos hacen, pueden poner una película de 1 hora entera y que sepa qué está pasando en la película entera, ¿vale? 1 hora de película. O, por ejemplo, nosotros podríamos coger toda la base de datos, todo el código que nosotros tenemos ahora mismo en nuestro laboratorio y dárselo y sería capaz de entender todo el código y ver todo el código, ¿vale? ChatGPT está más limitado, no tiene tanta ventana de contexto, no le puedes meter documentos tan enormes. Y luego está Perplexity, que es una compañía que también tiene un producto muy interesante que sobre todo está hecho para trabajar con documentos, con PDFs, etc., que tú les puedas pasar los documentos y hablar con la inteligencia artificial sobre el contenido de ese documento, ¿vale? Todas estas tres, todas tienen versiones gratuitas, ¿vale? Y si queréis hacer cosas más potentes, pues tienen sus versiones de pago, ¿vale? Entonces, pues yo os voy a enseñar ChatGPT porque es a la que tengo acceso. Eh, pero, y muy importante, hay una compañía que se llama Hugging Face, ¿vale? Que está intentando democratizar todo lo que viene siendo el mundo de la inteligencia artificial y ahí suben un montón de modelos y tienen una especie de leaderboard, una especie de competición donde todas estas empresas están poniendo cómo hacen sus modelos en distintas tareas. Y pues si a alguien le interesa o queréis conocer qué más proyectos existe, pues yo os recomiendo que vayáis, que pongáis en Google esto de Hugging Face LM Leaderboard y veréis todas las que existen, las que están haciendo mejor, las que están haciendo peor. Veréis que hay tareas pues evaluadas por humanos, tareas evaluadas por ordenador y pues podéis encontrar la inteligencia artificial que más os guste a vosotros. Para que veáis lo rápido que va todo esto, Anthropic, que es una empresa que surge y es fundada por ex ingenieros de OpenAI, ingenieros que habían trabajado en ChatGPT, crearon una nueva empresa y justo ayer, o sea, estamos hablando de solamente ayer, anunciaron Cloud 3,
que es su bot o agente conversacional que tienen, que dicen que es capaz de entender mucho mejor el texto que estas tres. Y esto salió ayer, los datos son bastante interesantes y parece como una conversación mucho más fluida y entiende, por ejemplo, para hacer código, que nosotros hacemos mucho código, parece que es un poquito mejor, ¿no? Entonces, pues yo os animo a buscar y encontrar la que a vosotros os guste más. Aunque en este caso, pues yo voy a hablar de ChatGPT porque yo es la que hemos estado utilizando hasta ahora. Importante, ¿vale? A la hora de usar estos modelos, existe lo que se llama el prompt engineering, ¿vale? ¿Qué es el prompt engineering? Y esto igual lo habéis escuchado alguna vez, es que hay que aprender cómo hablar a las máquinas, ¿vale? Las máquinas son muy tontas per se, aunque tú les digas algo van a hacer lo que un poco les dé la gana y esto es como la ingeniería de decirle que vaya por el camino correcto, ¿vale? Según vamos avanzando y las inteligencias artificiales se van haciendo más potentes, les vamos a tener que guiar mucho menos. Pero bueno, por ahora sí que hay una ventaja si aprendéis a hablarle a la máquina de una manera pues que le va a hacer o forzar a que haga las cosas de una manera distinta. Por ejemplo, esto que os estoy enseñando aquí, que es un pequeño ejemplo, donde les hace unas preguntas de matemáticas, primero le enseña un ejemplo de una pregunta y cuál es la respuesta correcta, y luego le hace otra pregunta y como veis, si tú simplemente le dices cuál es la respuesta en la primera pregunta, pues ¿qué va a intentar hacer el modelo? Pues como, ¿qué es más probable? Pues que no tenga que darle una explicación larga. Si me ha enseñado antes que una respuesta directa, pues lo más probable es que quiera que yo le responda con una respuesta más cortita. Y entonces falla porque no está pensando las cosas. Pero si yo, cuando le doy la primera pregunta y le doy la primera respuesta, le enseño cómo he ido trabajando la respuesta, pues claro, se vuelve más probable, dentro de la distribución esta de que hablábamos, de que yo te tenga que responder con una pregunta, con una respuesta más larga cuando me haces una segunda pregunta y por lo tanto, como voy más paso a paso, pues es más probable que no falle. En este sentido, otro de los ejemplos claros que hay así un poco meme y risas es si tú le dabas a GPT-4 al principio una imagen de unas manzanas y en la imagen había 5 manzanas y le pedías que contase el número de manzanas en la imagen, en vez de 5 te decía 7 o te decía 3, no me acuerdo. Pero si le decías, no, 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 mira esta imagen y te digo que tú eres un experto contador de manzanas, ¿no? Eres experto en contar. Dime cuántas hay. Y ahora acertaba siempre, ¿no? Porque pues cuando le poníamos ese eres experto, pues cambia un poco lo que es más probable que sean las siguientes respuestas, ¿no? Bueno, esto es un poco para animaros a que si queréis usarlas de una manera más efectiva, pues busquéis en Google todas estas cosas de prompt engineering, que hay muchas maneras de intentar hacer que la inteligencia artificial te dé lo que tú quieres, ¿vale? O sea, cuando vayamos avanzando más, esto será más simple y no tendremos que hacer esto ya más, pero bueno, por ahora es una manera de sacarle más rendimiento y partido. Ahora bien, hay dos cosas antes de que nos metamos a los ejemplos de cómo se puede usar esto, que son muy, muy importantes de recalcar. Primero es la privacidad y la propiedad intelectual, ¿vale? Si tenéis algo que sea, por ejemplo, para una patente o algo que sea muy crítico, mi consejo sería no lo subáis a estos modelos de inteligencias artificiales. Podéis mirar sus términos y condiciones y mirar a ver qué hacen con esos datos, pero bueno, hasta ahora no es tan transparente y pues hay modelos que sí que están usando el input generado por los propios usuarios para luego reentrenar sus modelos y que se vayan haciendo mejores. Y entonces, pues bueno, es todo este drama y toda esta guerra que hay abierta ahora mismo, ¿no? En quién tiene derecho a los datos. Por ejemplo, en el tema de generar imágenes, se deberían de asegurar que los artistas son bien recompensados o notificarles de que se está usando su trabajo. Entonces, pues para cosas que sean sobre todo críticas, mi recomendación es no los subáis, ¿vale? Sobre todo en el mundo de la medicina, si hay datos que son críticos, estoy hablando como datos de paciente, o sea, nombres de pacientes o cosas que sean identificables, no lo subáis. Y luego lo segundo es esto de las verdades probabilísticas, ¿no? O estas alucinaciones de las que se habla. Como os he ido contando un poco al principio, estos modelos lo que generan son distribuciones de probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la palabra más probable que sea la siguiente? Y la palabra más probable que sea la siguiente no significa que sea la verdadera,
significa que pues, ha visto más veces que esa palabra sigue al conjunto de palabras anteriores. Y esto no significa que vaya a acertar siempre, o sea, son verdades probabilísticas, es decir, que es probable que esa palabra siga a la palabra anterior, pero eso no significa que la frase sea cierta. ¿No? Miente mucho, alucina y reproduce los sesgos, ¿vale? Esto es algo que comúnmente hay mucha gente pues, que piensa, "Ah, no, las inteligencias artificiales van a evitar los sesgos porque no son humanos, entonces como no son humanos van a hacer todo muy justo y muy igual". No. Los datos, como os he dicho, ChatGPT está entrenado con la totalidad del Internet y por lo tanto va a reproducir los sesgos que vea en Internet. Y todos sabemos lo que es Reddit, todos sabemos lo que es Twitter y la gente no es que sea ni muy amable ni muy maja. Y pues bueno, aunque estos equipos tienen equipos de seguridad que se dedican a asegurarse pues, de intentar reducir los sesgos al máximo posible, siempre va a haber un trade-off. Y pues no os toméis siempre todo lo que os diga ChatGPT a la ligera, ¿vale? Es verdad que hoy en día mucha gente lo utiliza como Wikipedia, ¿vale? Y a mí esto me parece bien, o sea, si quieres aprender rápidamente sobre un tema, pues no está mal, la mayor parte de las cosas que te voy a decir son verdad, pero estamos hablando de ciencia y cuando hacemos ciencia, pues nos tenemos que asegurar de que lo que ponemos o si luego escribimos, pues es verdadero, ¿no? Entonces, pues para ciertas cosas sí se puede utilizar, pues si quiero aprender rápidamente sobre un tema y enterarme rápido o ver definiciones de palabras o tal, pues puede funcionar bastante bien, pero ya si le estoy preguntando cosas más específicas, tendríamos que ir con cuidado. Pero os voy a enseñar luego otra inteligencia artificial que para esto sí que nos puede ser muy útil. Entonces, ahora os voy a enseñar 5 ejemplos de uso, ¿vale? El primero, cómo escoger un título para nuestro artículo. El segundo, de cómo estructurar un literature review, ¿no? Una revisión sistemática. El tercero, cómo analizar datos con estas inteligencias artificiales. El cuarto, cómo usar estas inteligencias artificiales para ayudarnos a mejorar las gráficas. O quinto, cómo escribir una nota de prensa o abstract del trabajo que hayamos hecho nosotros, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar un poco aquí, ¿vale? Vamos a empezar primero con, esto es no sé si se va a ver bien, pero intento hacer zoom, ¿vale? Esto es un paper que nosotros publicamos recientemente, ¿vale? Y bueno, lo que le tendría que dar yo a la inteligencia artificial, y esto es lo que les decía con el prompt engineering, es, pues yo le voy diciendo, mira, esto es el abstract de mi paper, y se lo he puesto aquí, y le digo, bueno, ¿me puedes sugerir títulos? Y pues, como veis, me sugiere 10 títulos y me dice Neuropsychological. Jorge, no se Ah, está no viendo la sé. presentación, ¿eh? Vale, un segundo. Que dejo de compartir, a ver. Ahora se ve Sí, ahora sí. Ahora se ve. Vale, pues mira, vuelvo a repetir entonces. Tenemos aquí el abstract del paper, ¿no? Y lo he cogido comando C, comando V directamente. Y le digo, ¿me puedes dar varios títulos para este paper, ¿vale? Yo recomendaría que si podéis usarlo en inglés, tiende a funcionar mejor, porque bueno, hay más datos en inglés. Pero bueno, luego os voy a enseñar un ejemplo de cómo se usa con castellano y también se puede usar. Y bueno, os voy a leer el primer título, ¿no? Que pone aquí Neuropsychological Test Brain Age Models, a Superior Approach in Identifying Progressive Cognitive Decline. Bueno, pues esto de un método superior, pues es como muy exagerado, ¿no? ChatGPT, yo os digo que exagera mucho las cosas y tiende a inflarlo mucho, sobre todo para lo que estamos acostumbrados nosotros, porque, pues, no sé, tiene un sesgo más como la americana de intentar inflar las cosas. Entonces, le puedes decir, a ver, no me exageres lo que me estás diciendo, ¿no? Yo le digo aquí, please do not over-exaggerate the claims and stick to more professional scientific titles. Do not be a sensationalist. Es decir, que no exageren, que lo haga más científico y que no lo haga tan sensacionalista. Y entonces me da títulos que son mucho más moderados, ¿no? Un análisis comparativo de modelos del cerebro. Test neuropsicológicos versus neuroimagen para el deterioro cognitivo leve y su progresión, que es un título pues, que tiene mucho que ver con esto y como veis no es un método superior a todos los demás. Entonces, esto es lo que me refiero yo cuando hablo de prompt engineering, ¿no? Si yo le hubiese puesto ya desde el principio, oye, no te vuelvas loco, no me des aquí todas las exageraciones, pues bueno, pues te da títulos bastante más entendibles. Luego, si lo quiero hacer en castellano, por ejemplo,
os voy a enseñar aquí un ejemplo de, bueno, yo soy un experto investigador en neuroimagen y quiero que me ayudes a estructurar una revisión sistemática del uso de esta neuroimagen en el diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer. Y como veis, pues bueno, para estas cosas está bastante ya entrenado y me va dando pues la introducción, cuáles serían los objetivos, la metodología, los resultados, las discusiones, las conclusiones. Te recuerda, oye, tienes que hacer referencias, pero imaginaros que, bueno, yo no sé tantas cosas. Entonces, una de las cosas que me dice es, bueno, ¿cuáles son las técnicas de neuroimagen? Yo estoy enseñando todos en neuroimagen porque es lo que trabajamos nosotros. Hay aquí un poco de sesgo. También te dice cosas muy, muy importantes. Por ejemplo, te dice, recuerda seguir los estándares de calidad para revisiones sistemáticas como los establecidos por Prisma para garantizar la transparencia y la rigurosidad de tu trabajo. Y bueno, pues una de las cosas que decía es, bueno, pues lo que tendríamos que buscar, ¿no? En la introducción es una breve introducción a las técnicas de neuroimagen y su utilidad en el diagnóstico. Y entonces, pues yo le pongo cuáles son las técnicas de neuroimagen y me va dando cuáles son las técnicas de neuroimagen. Entonces, yo puedo ir teniendo una conversación con la inteligencia artificial, con ChatGPT en este caso, para ir construyendo pues una idea de cómo podría yo generar esta revisión sistemática, ¿no? De los datos. Ahora os voy a enseñar dos cosas que son de la versión premium, ¿vale? Que son este ChatGPT 4, que sería el análisis de datos, ¿vale? Aquí lo que veis es le he pasado un CSV, ¿vale? Un Excel, donde aquí veis que tiene features, ¿no? Que para que sepáis lo que hay dentro, confiar en mí, es una tabla donde sale la edad de los sujetos, ¿vale? Los sujetos están totalmente anonimizados, solo hay un ID. Y es de un repositorio público, en este caso es ADNI, entonces pues bueno, no pasa nada porque lo suba, porque pues, son datos que son públicos. Tenemos el ID de los sujetos, la edad de esas personas y tenemos un montón de volumetrías del cerebro. Y entonces yo le paso el documento y me dice, ah, muchas gracias, he visto que este fichero, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres analizar los datos? ¿Quieres visualizar los datos? ¿Quieres hacer algún tipo de análisis? Y yo le digo, pues mira, pues yo quiero que me extraigas de aquí relaciones interesantes de las variables, ¿no? Y entonces, pues bueno, te va encontrando, te dice lo que encuentra, ¿no? Pues te dice aquí que ha encontrado la edad de los sujetos, que ha encontrado lo que parece ser, ¿vale? O sea, yo le doy solo GM, que es Gray Matter, y ya entiende que es Gray Matter. Y yo esto no le he dicho que es un cerebro, ¿eh? Pero bueno, parece que ha entendido por el contexto que W es White Matter, CSV es el fluido cerebroespinal, ¿no? Y bueno, también ha detectado que están todas las estructuras subcorticales. Y lo que me dice es, yo puedo hacer una correlación puedo hacer un análisis de correlación, un principal componente análisis, una regresión, y luego te va enseñando y te muestra el código que utiliza él para verlo. Y le podrías decir, bueno, pues hazme el análisis de correlaciones y bueno, no se ha cargado porque siempre los demos nunca funcionan bien, pero bueno, cuando le das a hacer el análisis de correlación, te encuentra pues que hay una asociación entre edad y volumetrías, ¿no? Que cuanto más mayores nos vamos haciendo, el volumen de nuestro cerebro se va haciendo más pequeño. Y tú le puedes dar teorías, también le puedes dar hipótesis. Oye, yo quiero yo tengo esta hipótesis con estos datos. Oye, pues puedes coger los datos que te he dado y crear el código, crear todo el análisis para testear esta hipótesis y te lo hace. Otra de las cosas que también es interesante y que yo creo que puede ser de mucha ayuda, no sé si esto va a funcionar, a ver, eh, ahí siempre el directo es lo peor. Eh, un segundo, a ver, voy a intentar, a ver. Ahora, le doy esta gráfica y le digo, ¿me puedes decir qué está mal en esta gráfica y cómo podría hacerla mejor y más entendible? Y pues como hemos dicho que ya los modelos de inteligencia artificial están mucho más avanzados, puede entender y ver la imagen. Y te va a ir dando consejos que él cree que puedes usar para mejorar estas cosas, ¿no? Literatura científica sobre, bueno, o cómo se hace una buena gráfica, ya hay muchísimo. Entonces, pues mira, te va diciendo que hay series que tienen colores similares,
bueno, os va a ir diciendo, porque hice la prueba ayer, os va a decir que le falta la escala del eje X, que le falta la escala del eje Y, que los números son muy pequeños, que aquí abajo están los números apelmazados, y si le dais gráficas pues, más interesantes, lo podéis usar como compañero a la hora de hacer gráficas para que se entienda un poquito mejor, ¿no? Pone, mira, falta de contexto o etiquetas descriptivas, es decir, no hay una representación, y te va a dar pues sugerencias de cómo podrías mejorar, ¿no? Y esto a mí, la verdad que me parece bastante útil, sobre todo pues como otra forma de validar que lo que estamos haciendo es entendible. Y ya por último, lo que os iba a enseñar es, bueno, yo lo que puedo hacer es darle otra vez, como os digo, es bastante importante estructurar las cosas cuando se las damos al ChatGPT. Decir, this is the abstract for my paper y poner el abstract, esta es la introducción, estas son las conclusiones. Oye, mira, tengo que enviarle esto a un periódico, a un tal o a lo que sea. Quiero que me hagas 3 párrafos, ¿no? Para que yo pueda mandar esta nota de prensa. Lo he hecho con nota de prensa, pues por dar un ejemplo que no sea solo académico, ¿no? Podría haberle dicho, pues mira, no le paso el abstract, le paso la introducción, la conclusión y la discusión y le pido que me haga el abstract, pero no, por hacer algo un poquito distinto. Y bueno, te manda aquí y te genera la nota de prensa, ¿no? Yo una de las cosas que le digo es, bueno, reduce el tamaño porque me ha parecido muy largo y que no use palabras como groundbreaking o significant step porque no me parece que es adecuado para el mío. Y le digo que además no incluya métricas, no incluya números porque es difícil de entender para el público general. Y entonces te lo reduce y te lo crea más pequeño y más entendible, ¿no? Y estos son ideas de cómo podéis usar ChatGPT. Lo que os quería poner ahora es un pequeño vídeo para que veáis otras cosas que pueden hacer una inteligencia artificial, que es la de Gemini, que han hecho un ejemplo muy claro y muy simple de cómo se puede usar para hacer un systematic review. Esto va a estar en inglés porque, bueno, está en inglés y nada, son 2 minutos y os lo pongo. Si no se oye, decirme porque yo si no, no me entero. A common problem scientists face is the need to find and use data extracted from the scientific literature. This is difficult because scientists need to search among thousands of scientific papers for key information and extract them by hand. It's a very common workflow and very time-consuming. In fact, some of our scientists at Google DeepMind face this very problem. They use Gemini to help with it because Gemini has an incredible understanding of science. Taylor will explain more. So we were looking at this study from 2022. The authors had created a data set by reviewing tens of thousands of scientific papers in genetics. They found a few hundred papers that contained the relevant information, extracted it by hand, and collected it in a table. Studies like this can take a lot of time. We needed to update this data set with what's new over the last couple of years. But that's over 200,000 new open access papers added to this domain since 2021. We couldn't do this manually, so we asked Gemini to help us out. First, we needed to filter for relevant scientific papers. We wrote a prompt, just like this one, telling Gemini exactly what to look for. With its advanced reasoning capabilities, Gemini was able to distinguish between papers that were relevant to the study and those that weren't. For the relevant papers, we wrote a similar prompt, asking Gemini to read the paper and extract the key data for us. We could even ask Gemini to add annotations. This showed us exactly where in the paper Gemini found the information. We ran this at scale. And over a lunch break, Gemini read 200,000 papers for us, filtered it down to 250, and extracted their data. So now we have a refreshed version of this data set. But because Gemini is multimodal, not only can it reason about information from text, it can also reason about figures. So let me show you something really neat. With our refreshed data set, we can now ask Gemini to update a graph from the original study. We first gave Gemini a screenshot of this figure. Then we asked it to generate the code required to plot it. And by feeding this code our new data set, we get our updated figure. You can see that this figure now includes data up until 2023. So Taylor used Gemini to search a large corpus of literature for relevant
Bueno, pues como veis, estas inteligencias artificiales pueden ser muy útiles. O sea, nada, en unos minutos lo que han hecho es, han dejado que una inteligencia artificial lea más de 200.000 artículos por ellos, que lo distile a 250 que están relacionados con el campo en específico, ¿no? Ese Genome-Wide Association Study, y luego le pasas la imagen de la gráfica que tú quieres crear, le dices, oye, genérame el código para que yo pueda generar esta imagen, le vuelves a pasar los datos que tú le has pedido previamente que te extraiga del internet y tienes un update hecho en un día, lo que antes hubiese llevado a un doctorando probablemente 4 meses de arduo trabajo de leer muchos papers para hacer algo que pues hoy en día pues, se puede hacer en una tarde con las herramientas adecuadas. Entonces, ahora que ya hemos visto todo lo que puede hacer ChatGPT, os he enseñado algunos ejemplos de su utilidad. Voy a ponerlo así. No sé si se ve ahora la presentación. Asumiré que sí. Si no, poner por el chat o... Se Sí, se ve, ve se ve. bien. ¿Te ve bien? Vale. Hay más vida más allá de ChatGPT, de Gemini, de Google, de todas estas cosas, ¿vale? Y yo ahora os voy a enseñar 5 herramientas que a mí me han sido muy útiles personalmente y que creo que podrían ser útiles para vosotros, pero lo que os digo es que la imaginación es vuestro límite, ¿vale? Sobre todo, pues bueno, en un futuro, si alguien tiene así un espíritu más empresarial y hay algo que creáis que las inteligencias artificiales, basado en lo que hayáis visto y en lo que vayáis haciendo, os puede ayudar en un problema muy específico, pues bueno, seguro que hay gente que está trabajando en ese problema y pues Google es vuestro mundo para hacer ahí un search y encontrar lo que necesitáis. Pero las que os voy a enseñar yo, primero es Site Summary, ¿vale? Como habíamos dicho, tú ya a ChatGPT, a Gemini y a todas estas les puedes pasar un PDF y hacer preguntas. Pero lo que está guay de este en específico es que tú le pases el documento y se ha entrenado de una manera como muy científica, en el sentido de que es como un científico mirando un paper que lo que coge es y te hace sumarios por cada parte. O sea, entiende lo que es una introducción, entiende lo que son cada una de las secciones y te lo junta todo, ¿vale? Para que el paper, pues que fuesen 14, 15 páginas, te lo resume en una página y además te pone las figuras al lado y como veis aquí abajo pone, pues puedes expandir en ello y puedes ir haciéndole preguntas, te mantiene, no sé si se ve, pero te mantiene las citaciones para que tú puedas ir directamente a las citaciones y pues es bastante útil, más rápido y más útil que lo que suele hacer ChatGPT, porque pues está entrenado específicamente en este tipo de tareas y pues es bastante útil. El siguiente, el de que os hablaba de las mentiras y las verdades, está Consensus. Consensus a mí me parece una herramienta súper guay que, como veis, lo que se le puede hacer es un buscador como Google, pero centrado en papers académicos. Entonces, como os voy a enseñar en este vídeo, a ver si... Epa, a ver, lo que hacemos es le preguntamos, oye, ¿la creatina ayuda a la cognición? Y lo que puedes hacer es generar el botón de síntesis y te mira unos cuantos, muchos papers. Los papers, como veis aquí indicado en rojo, en amarillo, te dicen si sí, si no, si posiblemente, te dice el tipo de estudio que es, ¿vale? Pues esto es un random control trial, te dice el número de samples que tenía ese, y a mí me parece muy útil para, sobre todo cuando estamos en ese punto de escribir un artículo y, joder, estamos intentando citar, pues eso, ¿la creatina ayuda a mejorar la cognición? Pues no me acuerdo, yo creo que lo había leído en un paper, pero a saber dónde. Pues le podemos preguntar a Consensus y te van a dar un análisis de los 10 papers más relevantes que haya encontrado relativo a eso. Y bueno, pues como veis es que además te ayuda a poder citarlo, a guardarlo, te explica qué tipo de estudio es. Entonces podemos saber si es más o menos fiable, ¿no? Porque como veis, pues algunos son reviews sistemáticos, otros menos, y es bastante, a mí me ha sido bastante útil, sobre todo eso, cuando estamos intentando buscar una cita o estamos intentando acordarnos de algo que igual hace mucho que no vemos, pues de una manera. Y también, pues cuando tenemos dudas, joder, lo mismo que le preguntarías a Google, si alguna vez, oye, ¿y esto funciona así? Pues bueno, Consensus es eso, pero solo fijándose en artículos científicos. Y por eso a mí me parece bastante útil, sobre todo para nosotros que trabajamos en ciencia, ¿no?
Han puesto en el chat, consensus es Sí. creo que sí. Este no lo he probado yo en castellano, entonces no te podría decir. Luego, el siguiente que me gustaría enseñaros es este de Connected Papers, ¿vale? Es una manera de entender mejor el ecosistema alrededor de un paper que a ti te interesa, ¿no? Se puede utilizar para dos cosas. La primera y más obvia es para crear una review sistemática, ¿no? Porque, pues bueno, coges el paper más central sobre lo que tú quieras escribir y lo que te va a generar es una gráfica no solo de los papers que citan a este paper, sino de los que están relacionados y te van a poner cuántos son las conexiones o cuáles son más fuertes. Los colores, como veis, los colores son importantes, lo que te dice es el año, ¿vale? También tiene en cuenta cómo de separados están esos papers, o sea, es un análisis con inteligencia artificial que tiene en cuenta muchos factores, no solo cuántas citas tienen los papers, sino cuáles son las interconexiones entre todos los artículos científicos, también la dimensión del tiempo, es decir, vale, igual este paper se publicó hace mucho y aunque tenga muchísimas citaciones, igual ya no es tan importante, porque es algo de hace 20, 30 años que simplemente están citando en todos los papers, sí, cuando empezó el campo esto se hacía así, pero ahora se hace así. Entonces, ese otro paper pues igual no tiene tanta relevancia. Y también te hace resúmenes. Te genera, a partir de aquí puedes coger, pues bueno, esto es un ejemplo de Science Mapping Software Tools, ¿no? Y lo que puedes generar es una lista y la puedes descargar, ¿vale? Y entonces te descargará un CSV con los años, las citaciones, las referencias, la similaridad entre ellos, por si quieres hacer un review sistemático. Aquí también te va a ir poniendo pues cuáles son los que han ido surgiendo y te va poniendo pequeñas descripciones en la derecha y puedes hasta filtrar. Si tienen el código, si tal, tienen distintos filtros y mucho más. Esto también a mí me parece interesante y nosotros lo hemos utilizado para entender mejor cuáles pueden ser los gaps o las preguntas que aún no se han respondido en el campo, ¿no? Porque si tú coges ese paper muy importante, muy que lo está petando ahora mismo en tu campo y lo pones aquí, puedes ver cuáles son los papers que están alrededor, que irán siendo más nichos y tú podrás igual encontrar que hay un nicho específico que aún no se ha explotado y poder tirar por ahí, ¿vale? Luego tenemos, y con esto ya voy acabando porque me estoy extendiendo bastante, tenemos Trinca, ¿vale? Igual alguno de vosotros conocéis Grammarly, ¿vale? Que es un software que te ayuda a corregir la gramática, sobre todo, ¿no? Nosotros que jugamos con la desventaja de que, pues bueno, la ciencia se hace mayormente en inglés y entonces pues lo que tenemos que escribir es en inglés, que no es nuestra lengua materna para la mayor parte de nosotros. Entonces, Trinca es como Grammarly en el sentido de que está hecho y entrenado con información, sobre todo científica, con papers, y entonces puede hacer chequear la gramática, hacer proofreading y sugerir cambios de una manera que sea más científico, ¿no? Que el paper suena más a ciencia o que sea más formal. Grammarly también está bien, pero bueno, este yo os lo quería enseñar porque está específicamente entrenado con artículos científicos y bueno, nosotros que venimos del campo de la informática, está este generador de artículos, ¿no? Que es LaTeX, si alguien no conoce, se usa muchísimo en matemáticas, en física, en las ciencias más matemáticas, que es una manera de generar los documentos estilo Word, pero bueno, tiene, si alguna vez habéis visto esas fórmulas muy bonitas matemáticas con muchos números y letras, se hace con LaTeX y está integrado en LaTeX y por eso a mí me parece una herramienta bastante interesante porque también te ayuda si te quieres meter en este mundillo de formatear las cosas de una manera más matemática. Y ya por último, la última que a mí me parece bastante interesante, que os pongo un vídeo nada muy corto de un segundo, que es GitHub Copilot, ¿vale? Que es una inteligencia artificial que nos ayuda a hacer GitHub Copilot is an AI pair programmer that we built to help you rediscover the joy and creativity of coding. By drawing context from comments and code, Copilot suggests individual lines and whole functions instantly. It's currently available as an extension for NeoVim, VS Code, Visual Studio, and the family of JetBrains IDEs.
Copilot handles low-level tasks and common problems like scaffolding new code and APIs, building regular expressions, or even working in unfamiliar programming language. Copilot helps you stay in the flow by quickly offering a variety of suggestions, new paths, and ideas for new frameworks. This lets you spend less time on boilerplate and repetitive code patterns and more time building great software. Copilot works for all major programming languages and is intelligent enough to adapt to your personal style over time. It can even help you learn new programming languages. To learn more, check out this link. Bueno, Copilot, sobre todo, bueno, sé que aquí se usa mucho, ¿no? En biología R y todos estos, también tiene información sobre R. Nos puede ayudar, sobre todo a aquellas personas que están menos acostumbradas a hacer código, porque como habéis ido viendo, vas escribiendo, ¿no? Lo que quieres, vas comentando, yo quiero hacer una función que haga esto, y te la escribes sola. Y es muy útil. Lo que diría es, para aquellos que seáis estudiantes, o incluso creo que a través de la universidad, pero bueno, seguro los que seáis estudiantes podéis pedirlo gratuitamente con el email oficial de la universidad. Por ejemplo, nosotros aquí en el laboratorio todos tenemos Copilot a través de la UPV, porque si haces el login con el email de la UPV, pues te lo dan. Y la verdad que si vais a hacer código, os lo recomiendo un montón, porque os va a sugerir 1000 cosas y yo creo que os puede ayudar bastante. Y pues nada, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por haberos conectado y bueno.